Para seguir con el camino de lo sentipensante que se había propuesto en el compartir, retomo algunas preguntas que plantearon, preguntas e inquietudes y también comentarios, ¿no? Que me parecen muy importantes para seguir, ¿no? En este camino y en esa construcción de sentipensarnos de otra manera, ¿no? De sentipensar nuestro ser y estar en el cosmos y en este cosmos que nos genera vínculos y por lo tanto me parece muy pertinente esta pregunta, ¿no? Planteada de cómo sanar desde lo sentipensante la violencia colonial constante que nos acompaña, ¿no? Yo creo que es muy importante considerar el racismo. Ya el racismo es una construcción o ¿no? La raza es la noción de raza es una construcción y esa construcción se constituye sobre la base del saber, ¿no? De ese saber hegemónico que también ya fuimos planteando y por lo tanto lo sentipensante nos ayuda o nos invita a la armonización de nuestro ser, ¿no? Donde no existe ese dualismo que separa la razón del sentir, ¿no? Se trata de un proceso holístico, integrado, que nos permite, ¿no? Estar o sentirnos seres en conexión, ¿no? En conexión donde fluyen los otros saberes, donde fluyen las otras ciencias, donde fluyen las otras tecnologías y se complementan, ¿no? Por lo tanto, pues implica esto, ¿no? Mirarnos más allá de esa construcción de raza. Otro aspecto que me parece importante también rescatar es que desde lo sentipensante como que nos vemos más allá de la teología, ¿no? Como ya había planteado, la noción de teología siempre es limitado, ¿no? Por esa noción que tiene de pensar a Dios, ¿no? Pensar a Dios y no tanto sentir. Entonces es como la búsqueda de la razón, ¿no? La razón de la fe, la razón frente a Dios, ¿no? O frente a esa experiencia de lo sagrado. Y por lo tanto, pues, desde lo sentipensante se siente, se conecta y se intercambia con lo sagrado, ¿no? Entonces no hay ahí unos límites, ¿no? Que nos distancian de lo sagrado, sino ahí el sentir es muy importante, ¿no? O lo que algunos estudiosos plantean como el nivel de lo subjetivo, ¿no? Y por lo tanto los sentidos en esa relación con lo sagrado es fundamental desde esta noción de sentipensar la vida, ¿no? Y en esa misma sintonía me parece muy importante rescatar, ¿no? Cómo desde la teología, ¿no? O la teología práctica ha visto, ¿no? A los otros y otras como sujetos de estudio, ¿no? Sujetos, pero finalmente de estudio. Y por lo tanto son esos otros y otras a quienes hay que estudiar, ¿no? Y no tanto rescatar ese sentido de lo narrativo, ¿no? Lo narrativo yo siento que en el compartir de experiencias es muy importante, ¿no? Donde el otro y la otra tiene su propia palabra, ¿no? Tiene sus historias, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. Por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, somos muy diversos, no nos pueden ver solamente desde una mirada, ¿no? Entonces tenemos muchos aspectos en común, pero tenemos muchísima diversidad, ¿no? Y por lo tanto, pues cada pueblo, cada comunidad articula sus propias resistencias a partir de sus autodeterminaciones, ¿no? De esos acuerdos que logran establecer como comunidades, ¿no? Y esto es muy importante. Y por lo tanto, no solamente los otros y las otras, pues son sujetos de estudio, ¿no? No somos sujetos de estudio. Antes éramos objetos de estudio y se intenta un poco, ¿no? Eh, ya como presentar de otra manera las investigaciones y decir, sí, son sujetos, pero finalmente de estudios.
y posiblemente sin una palabra propia, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esta es una forma de cómo se puede liberar la teología práctica, ¿no? Buscando esas narrativas, esas miles de narrativas que fluyen, ¿no? En diversos espacios, en diversas comunidades, en diversos colectivos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y eso tiene que ver también con esto, esa pregunta que decía, ¿no? En este contexto tan plural, tan diverso que somos, ¿cómo buscamos la corporalidad? ¿No? Entonces ahí es importante, ¿no? Sentirnos cuerpo, acuerparnos, sentirnos que somos tierra que anda y somos tierra que siente, ¿no? Y en ese acuerpamiento es muy importante despertar a una conciencia cósmica de relaciones interdependientes y que traspasa esos límites de lo urbano, lo rural, las fronteras, ¿no? Porque hay interconexiones profundas, ¿no? En los territorios cuerpos que somos cada uno y cada una y en la tierra territorio, ¿no? Por lo tanto, hay dinámicas que están fluyendo, ¿no? Hay fuerzas vivas de las ancestralidades que nos cobijan, ¿no? Y estamos como acuerpadas en toda esa fuerza, en toda esa dinámica, ¿no? Si vemos, ¿no? Esta fuerza que nos acuerpa desde el aire, ¿no? Desde la que nos acuerpamos, como es el aire, el fuego, la tierra, el agua, y por lo tanto hay un sentir mucho más profundo, ¿no? Que solamente la reivindicación de derechos, ¿no? O de dignidades propias, ¿no? O específicas, sino que hay otros acuerpamientos que nos vinculan. También ver cómo desde lo sentipensante podemos, ¿no? Hacer frente o, como yo diría, derribar los fundamentalismos, porque yo creo que a todos y todas nos acompañan ciertos fundamentalismos, esencialismos, ¿no? Y desde esta perspectiva mucho más integral, buscamos justamente, ¿no? Estos vínculos con todas esas fuerzas que son necesarias y que son nombradas de diversas maneras, ¿no? Por lo tanto, pues las relaciones, ¿no? Con todas esas fuerzas son importantes, son vitales, ¿no? Por ejemplo, eh, viendo nuestra experiencia aquí en Abya Yala, ¿no? De los pueblos en Abya Yala, muchas de las fuerzas sagradas con las que nos relacionamos han sido demonizadas. Y ahí es donde el fundamentalismo, ¿no es cierto? Como aprovecha para desacreditar, ¿no? Las sabidurías y las espiritualidades de muchos pueblos. Sí, y muchos pueblos también han visto esas fuerzas a veces hasta con sospecha, ¿no? Cuando eran fuerzas necesarias o son fuerzas necesarias que siguen habitando en muchos de nuestros territorios, pero han sido demonizados, ¿no? Pero no tienen en la sabiduría ancestral o milenaria, no tienen esa noción de mal, ¿no? O de demonio, de demoníaco, sino que son fuerzas que sí, que hay que respetar porque tienen su tiempo, tienen su espacio y tienen y se conciben, ¿no? Formas propias, cómo conectarse con ellas, ¿no? Y que están ahí porque habitan, ¿no? Y por lo tanto hay una noción mucho más amplia, ¿no? De la vida y de las relaciones, cosa que desde el fundamentalismo vemos, ¿no? Que el fundamentalismo pues separa, ¿no es cierto? Separa la vida y se queda en nociones muy fragmentadas de las relaciones. Sí, y no ve tampoco con buenos ojos esas múltiples interconexiones, ¿no? Que estamos generando y que fluyen en este gran tejido de la vida que es el cosmos y que trascendemos más allá del cosmos también, ¿no? Entonces, el fundamentalismo a mí me da la impresión que es el reflejo de nuestros miedos y y de la búsqueda de nuestras seguridades, ¿no? En cambio, los sentipensantes siempre nos desinstala, nos desinstala y nos empuja a ver la vida de otra manera, ¿no? Y de concebir nuestras relaciones de modo mucho más diferente. En los caminos de las reflexiones y articulaciones teológicas que se dan en nuestros contextos, ¿no? En Abya Yala o América Latina, la descolonización del saber será muy importante,
¿no? Porque todavía estamos como muy influenciadas desde de la hegemonía del saber, ¿no? Y esa hegemonía del saber occidental, ¿no? Que de algún modo jerarquiza y valida lo que es verdadero y que no, ¿no? Y eso nos ha pasado a muchos y muchas, ¿no? Que hemos intentado articular nuestro sentipensar, nuestras experiencias con lo sagrado de otra manera, ¿no? Y para ciertos niveles de la academia esto no se concibe, ¿no? Entonces, en la teología, ¿no? Latinoamericana o afrocaribeña, como se le llame, será muy importante descentrarse de lo que se piensa que es el centro. Y en el cristianismo sí, Cristo ha sido el centro y no lo vamos a negar, sigue siendo el centro, pero quizás es la invitación también de salir de ese centro, ¿no? Porque cuando se pone mucho énfasis en algo que es central, se pierde, ¿no? Se pierde las otras expresiones, las otras formas, las otras experiencias, ¿no? De lo sagrado, ya, y las otras experiencias que pueden procurar también fuerzas sanadoras y liberadoras, ¿no? Y por eso me parecía muy importante, ¿no? Que había un comentario que decía que reproducimos todavía esas estructuras coloniales, como también lo planteaba ya Nicolás, ¿no? Porque tenemos muchos aprendizajes, ¿no? La misma educación es una repetición de nociones, de conceptos, ¿no? Y no tanto el sentido de la sospecha, ¿no? De sospechar de por qué estamos planteando esto, ¿no? O por qué, ¿no? Seguimos repitiendo unas nociones, ¿no? Que han acompañado un tiempo y a un contexto y posiblemente para estos contextos ya no son tan vitales, ¿no? Y ahí un poco iba conectada, ¿no? Con ese aporte que decía, pues, ¿no? Que la circularidad hermenéutica planteada por, ¿no? Juan Luis II en nuestros tiempos puede seguir siendo válida y posiblemente sí, sobre todo la clave de la sospecha, ¿no? Entonces va a ser muy importante sospechar también de nuestros planteamientos, ¿no? Sospechar sobre los sentidos que estamos queriendo como, ¿no? Enfatizar, ¿no? Entonces, preguntarnos a quiénes realmente esto está beneficiando, ¿no? Si genera vida o no genera vida, ¿no? Entonces yo creo que este nivel de la sospecha va a ser muy importante. Bueno, finalmente es, ¿no? Enriquecer un poquito más a los comentarios, ¿no? Que se hicieron, que me parecen importantes también destacar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se decía que lo colonial como que se construye se sostiene en las ideologías, ¿no? Y después ya como que se lleva a la vida. Pero es muy importante ver que lo colonial tiene que ver con el poder, ¿no? Con ese poder de dominio y de sometimiento, ¿no? Y eso se extiende, ¿no? Y sobre esa base se construyen una serie de estructuras que invalidan, ¿no es cierto?, a aquellos a quienes se va a dominar. Ya, y al principio yo hacía referencia, por ejemplo, a la construcción de raza y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, todos aquellos seres que no se ha inferiorizado desde ese poder de dominio, pues han sido, ¿no es cierto?, seres que se han visto seres sin dignidad, ¿no? Y esto es lo que nos acompaña en nuestras sociedades y en nuestras estructuras de organizaciones políticas, económicas y sociales, ¿no? Y realmente, pues, ¿no? Esta construcción binaria de lo bueno y malo es muy determinante, ¿no? O sea, determina realmente nuestras nociones, incluso teológicas, qué es bueno y qué es malo, cuando la vida es muy compleja, ¿no? Entonces no podemos separar tan fácilmente lo bueno de lo malo, porque siempre ahí va a primar nuestras nociones, ¿no? Entonces, yo creo que esa estructura binaria nos influye mucho, o esa espiritualidad dualista que hemos heredado
el cristianismo, de la cristiandad, ¿no? Que nos ha acompañado y que nos sigue acompañando en estos territorios, ¿no? Y por lo tanto, pues, ¿no? Esto acompaña a las comunidades cristianas, ¿sí? Y por eso es que, aunque no se quiera admitir, todavía este pensamiento de que fuera de la iglesia no hay salvación acompaña a muchas comunidades y agentes de pastoral, ¿no? Y por eso como que su fuerza, este celo apostólico que llama, ¿no? De poder esto, convertir a pueblos y naciones para Cristo, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Y realmente, ¿cómo romper con ese pensamiento que nos acompaña, ¿no? Y, eh, y reconocer que fuera de la iglesia hay muchas fuerzas de liberación, salvación, sanación, ¿no? Y que no solo dentro, ni solo desde Cristo, ¿no? Y realmente esta es una descolonización, yo diría, de la fe, la descolonización de esta noción, ¿no? De centralidad, ¿no? De Cristo, que para el cristianismo es importante, pero que no lo es todo. ¿No? Entonces, ¿cómo reconocer que la vida se entreteje con todas sus complejidades? ¿No? Y lo que se precisa más bien en esas travesías de la vida es hacer pactos o alianzas, ¿no? Con todo aquello que sostiene la vida digna o la vida plena o el buen vivir, diríamos, ¿no? En esta búsqueda de esta tierra que se construya vida, ¿no? Que germine la vida, ¿no? Entonces esto va a ser muy importante, ¿no? Para poder articular o propiciar experiencias de comunidades cristianas mucho más abiertas al diálogo, ¿no? Donde la búsqueda no sea convertir al otro o a la otra, ¿no? Sino de buscar, ¿no? Esos caminos, ¿no? De liberación, de sanación, sobre todo de sanación, ¿no? Quizás esto de salvación también hay que sospechar, ¿no? Porque ¿de qué nos tenemos que salvar? ¿No? Entonces, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Hay muchos, yo creo que hay muchos términos que tenemos que profundizar, ¿no? Profundizar y ver cómo se pueden actualizar en sus sentidos, en nuestros contextos, ¿no? Esto va a ser muy importante. Y por lo tanto, pues, ¿no? Cómo realmente desde el cristianismo, ¿no? Se busca una mayor profundización de esas fuentes, ¿no? Con sus ancestros y sus ancestras en la fe y sobre todo con ese maestro de la vida, que yo creo que en su caminar buscó justamente desestructurar esas estructuras coloniales de su contexto y de su tiempo. Eh, no quiero dejar de lado, ¿no? Dos comentarios que me parecen importantes. Una de cómo, ¿no es cierto?, rescatar el sentido y la fuerza que tienen las mujeres que han sido relegadas, ¿no? Y en este caso las mujeres indígenas, ¿no? Que decimos que son triplemente explotadas, ¿no? Recriminadas, ¿no? Por ser indígenas, pobres y mujeres. Y realmente yo creo que estas nociones de mostrar a las mujeres o las mujeres indígenas o las mujeres afros, ¿no? Como víctimas, solo como víctimas, es muy limitado, ¿no? Porque no se reconoce el poder de las mujeres. Ya a veces se ha planteado, ¿no? Yo a veces he leído algunos aportes sobre la teología desde lo sin poder. Yo creo que todos los seres tenemos poder. Y nuestro poder no es, ¿no? Simplemente para dominar. Tenemos poderes que generan vida. Y en el caso de las mujeres yo creo que sí está ese poder que las acompaña, ¿no? Y por lo tanto, pues en muchas comunidades de nuestros pueblos las mujeres no se conciben solas, ni buscan solo reivindicar sus derechos, ¿no? No se conciben sin sus comunidades.
Y esto no quiere decir que, ¿no es cierto?, se sometan a la comunidad, sino que también es importante justamente por ese sentido de lo sentipensante, ¿no?, donde la vida no se fragmenta, no se desarticula, sino más bien se integra, está conectada. Muchas de nuestras hermanas saben, ¿no?, que las relaciones violentas que viven, ya no solamente son ellas las que padecen, ¿no?, sino también ese violentador, ¿no?, que puede ser el padre, el hermano, el esposo o el hijo, ¿no? Entonces hay una serie de desarmonías que están de por medio que implican ser sanadas, ¿no? Y hay mujeres que como que se esmeran, más que se esmeran, como que buscan esos caminos, ¿no? Y yo creo que ese es un poder que acompaña, ¿no?, a muchas hermanas en este camino, y no me parece justo presentar a las mujeres solamente como víctimas, no como eh, pobres o empobrecidas, sino que hay una sabiduría que fluye, ¿no?, que fluye y que está ahí de manera permanente, pero que con nuestras nociones no somos capaces de percibir, ¿no? Y finalmente alguien me preguntaba sobre qué pensaba sobre las conclusiones del sínodo de la Amazonía o sínodo amazónico, ¿no?, panamazónico. Yo creo que de fondo hay una buena intención de parte de una iglesia que quiere, o de sectores, ¿no?, de la iglesia católica que buscan caminar entre los pueblos de la Amazonía, siendo corresponsables, ¿no?, con toda la violencia que están viviendo en sus territorios muchos pueblos, ¿ya? Y por eso que yo rescato, ¿no?, las voces de los y las que participaron, sobre todo las mujeres líderes de pueblos que participaron en el sínodo, y que realmente ellas plantean, ¿no?, que no basta, ¿no?, que los pueblos o que la iglesia no tendría que limitarse a la noción de evangelización o conversión de sus pueblos. Muchas decían que buscan aliados, ¿no?, para hacer caminos juntos en esa defensa de la tierra territorio, donde se camina como una sola comunidad humana, ¿no?, donde no haya esa distinción, ¿no?, entre tu pobre indígena y yo evangelizador que vengo ¿no?, como a liberar, ¿no?, de todo lo que se va viviendo ahí, no, sino sobre todo las mujeres. Yo escuché, ¿no?, Patricia Walinga, que es una de las representantes que ahora va a conformar este equipo, ¿no?, que va a buscar, ¿no?, generar esos espacios de vínculo. Ella dice eso justamente, ¿no? No queremos nosotros que se limite la iglesia en la evangelización, sino que sean nuestros aliados en esa lucha territorial, porque ella dice, no, nosotros no estamos luchando solamente por nosotros, no por nuestro pequeño espacio que es la Amazonía, sino que sabemos que esto influye a los otros territorios y a la humanidad. Entonces eso me parece muy importante, ¿no? La invitación de estas comunidades es eso, sentirnos como una comunidad humana, ¿no? Una comunidad humana eh, que se reconoce en esas interrelaciones necesarias para la vida, no más allá que seas parte de la Amazonía o no, sino que todos y todas formamos y somos parte de una territorialidad común. Ya hay una territorialidad que está acompañada por esa ancestralidad milenaria que nos cobija, ¿no?, ya sea en las grandes y modernas ciudades como en estos otros espacios donde todavía se generan esos vínculos, ¿no?, donde se generan vínculos con la ancestralidad y se vive de una manera muy diferente esa noción de lo sagrado. Y por lo tanto hay buenas intenciones, pero habrá que ver, ¿no?, cómo esto va a ir acompañando, ¿no?, va a ir acompañando el caminar de las comunidades cristianas y de las iglesias locales. Sí, muchas gracias por sus comentarios y las preguntas, y que sigamos pensando.